Buenas tardes, les habla Juan Carlos Zambrana desde Washington, D.C. Les quiero hacer una pregunta. ¿Han escuchado últimamente hablar del milagro boliviano? La primera vez que yo lo escuché, me pareció un poquito exagerado. Me surgieron algunas dudas, pero eso fue hasta que encontré en el diccionario la definición de la palabra milagro. Y en la segunda acepción se lo define como suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa, a lo cual se ajusta perfectamente lo que está sucediendo en Bolivia ahora en el campo socioeconómico. Pero no todos piensan igual, porque entre la oposición política del presidente Evo Morales hay algunas voces que no lo ven así y no quieren escuchar de milagro alguno. Entonces, de esto y muchas cosas más importantes, voy a tener el gusto de hablar con Luis Arce Catacora, el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia y gestor de este fenómeno de crecimiento económico, con muchos elementos de justicia social, cuya combinación es la que lo hace extraordinario en el campo de la economía política. Al margen de las diferencias políticas e ideológicas que pudieran haber en Bolivia, hay algo en lo que todos coinciden, y es que la Bolivia de hoy no es la Bolivia del 2006 que encontró el presidente Evo Morales cuando asumió el gobierno. Pero el cambio ha sido tan grande que para algunos se ha quedado en el mundo de lo abstracto. Entonces yo quisiera empezar por preguntarle, ¿cuál es la naturaleza de este cambio? ¿Qué es lo que ha cambiado en concreto? El gran cambio se ha dado con la forma en que la economía se administra. En el pasado, hasta el 21 de enero del 2006, la economía tenía un fuerte componente de mercado, como hace acá en Estados Unidos, donde el mercado definía las cosas, pero ese es el famoso modelo neoliberal. Ese modelo basaba el poder crecer, el poder que la gente tenga dinero, en las potencialidades que tenía este instrumento llamado mercado, que para algunas economías, para algunos países puede funcionar, pero para otros no. Y en el caso boliviano, en realidad la economía de mercado trajo más pobreza, trajo desempleo, todos los elementos negativos que la gente conocía de nuestro país. Por eso mucha gente se salió, por eso mucha gente no estaba en el país ya cuando empezamos nosotros en los cambios que se han venido dando desde el 2006. El primer elemento fundamental que yo destaco de diferencia con el viejo modelo tiene que ver con la propiedad de los recursos naturales y de las empresas públicas. El viejo modelo neoliberal los privatizó, las vendió, las empresas públicas, nuestros recursos naturales, y desde el 2006 en realidad hemos empezado un proceso inverso de devolución, de reversión de lo que era del pueblo boliviano hacia el pueblo boliviano. Eso ha representado en los hechos este tema de la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006, ha revolucionado en materia de ingresos para la economía nacional. Ahí empieza toda la política nuestra, es decir, un cambio en la administración de los recursos naturales. Hoy hemos implementado un modelo que se basa en el aprovechamiento por parte de los propios bolivianos de nuestros recursos naturales. No es que no teníamos recursos naturales, lo hemos tenido desde la colonia y mucho más atrás, pero esos recursos siempre han sido explotados para beneficio de otros y no para el beneficio de los propios bolivianos. Entonces, un modelo que basa el crecimiento de los recursos en base al aprovechamiento de los recursos naturales para los bolivianos. Y hay una segunda fase que es la más interesante, que es una vez que los recursos vuelven al Estado, se generan ingresos que son redistribuidos entre la población. Es la fase redistributiva del ingreso. Y por lo tanto, hoy tenemos la gente que recibe el dinero de estos recursos naturales que se traducen en el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juan Azurduy, los incrementos salariales por encima de la inflación, las subvenciones cruzadas que hacemos entre campo, ciudad, las tarifas eléctricas, de comunicaciones, en fin, todo lo que empieza a vertir de todos estos recursos, de la recuperación de las empresas, los recursos que se van yendo hacia las personas en este proceso redistributivo. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento del modelo es la lucha frontal contra la pobreza.
no solamente es que empezamos a tener más demanda interna, más capacidad en los bolivianos por esta política redistributiva, sino que también adoptamos políticas para combatir la pobreza. Y Bolivia ha sido exitoso en este tema. Le voy a dar un dato. El año 2005, la pobreza extrema, que es aquella población que vive o que vivía con menos de $1 en el país, superaba el 38% en Bolivia. Y en el área rural era más de 60% y en las ciudades 24% de pobreza extrema en Bolivia. Éramos el país con más alta pobreza en Sudamérica, porque a nivel latinoamericano Haití era el país más pobre y luego estaba Bolivia en orden de pobreza. Pero a nivel de Sudamérica, por supuesto que Bolivia de lejos era el país más pobre de Sudamérica. La última estadística de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, nos ha mostrado que en la extrema pobreza Bolivia ya no es el país con más alta. Hemos bajado a 21% la pobreza extrema, de 38 a 21. Entonces, hemos mejorado esos indicadores. El famoso coeficiente Gini, que es un indicador que dice cómo está distribuida la riqueza en un país, el ingreso en un país. El año 2005 estábamos en 0,60, solamente 0,61 nos ganaba Brasil, o sea, los dos países más inequitativos en la distribución del ingreso. Y hoy Bolivia está entre los 7 primeros de mejor distribución del ingreso en la región. Entonces, hay indicadores muy claros de que ha habido un incremento en la producción, se mejora el excedente en base a los recursos naturales, se distribuye mejor la plata entre los bolivianos y estamos erradicando gradualmente la pobreza y la diferencia en nuestro país. ¿Cómo le hace usted para que la economía boliviana pueda asimilar con tanta naturalidad este gran crecimiento económico que implica también un aumento grande de la masa monetaria en circulación sin que nos afecte la inflación? Bueno, aquí hemos demostrado que se puede ir con la parte productiva, económica, con la parte social, sin afectar la estabilidad macroeconómica. Bolivia es un ejemplo para muchos países de que se pueden ir con los dos pies, como decimos nosotros, con las políticas económicas, pero también con las políticas sociales. Y esto se ha hecho en un marco, por supuesto, exigente para la política económica, que tiene que equilibrar estos avances que se dan en materia productiva y social con la estabilidad de precios, con la estabilidad macroeconómica, manejando adecuadamente las cifras fiscales, los ingresos, los gastos del sector público se han manejado adecuadamente, el manejo monetario ha sido impecable, la inflación está controlada, la política cambiaria también, es decir, eso es el piso, es la base sobre la que se empieza a construir el nuevo país industrializado, productivo, sin pobreza. Tenemos cero analfabetismo en este momento, en fin, estamos construyendo un país en base a esa estabilidad. ¿Cómo se relaciona la ideología política socialista del presidente Evo Morales con los aspectos eminentemente técnicos de una economía capitalista que impera en este mundo y que además Bolivia no puede cambiar? Entonces, la pregunta sería, ¿es Bolivia ahora un país socialista o simplemente está humanizando al capitalismo, tratando de incorporar sectores largamente olvidados y dándole a su pueblo una capacidad productiva que le permita participar más efectivamente en la economía? Bueno, primero hay que empezar estableciendo que a nivel internacional hay una crisis del sistema capitalista, eso está claro. En Estados Unidos, un crecimiento sumamente lento, imperceptible, hay crisis en Europa, hay crisis en Japón, se ralentiza la economía china, en fin. Queda claro que estamos viviendo un momento en que el sistema está sufriendo un remozón muy fuerte. En ese contexto hay que buscar una vía alternativa para el desarrollo, especialmente de nuestros países. Y la construcción de la vía socialista en nuestro país está muy claro, vamos ahí. Pero la forma y la gradualidad en que uno va yendo hacia el objetivo final es lo que determina las políticas económicas. Es decir, sabemos dónde tenemos que ir, ahora hay que ir viendo la velocidad en que vamos a encontrar la
el nuevo sistema, el nuevo mundo que queremos para el país. Y nosotros creemos que eso va a ocurrir en todo el mundo. En ese sentido, cuando el presidente toma contacto con el empresariado boliviano, toma contacto con organizaciones que no estaban inicialmente comprometidas con el proceso de cambio, se lo hace con un objetivo de inclusión al nuevo modelo económico. Es decir, contrariamente con lo que sucedía con el viejo modelo neoliberal, que era un modelo excluyente, marginaba a ciertos sectores. Si uno no tenía capacidad de demandar, no entraba directamente en la economía de mercado. Nuestro modelo se caracteriza más bien por ser un modelo incluyente. Está el empresariado privado, están las cooperativas, está la economía comunitaria, que son la forma precapitalista en que nuestros campesinos, nuestros indígenas producen, que tienen que ser incorporados bajo la batuta del Estado en la construcción de la nueva Bolivia. Esos son los actores, esa es la nueva política económica y por lo tanto, por eso no es de extrañarse que el presidente tenga que acercarse a todos los sectores para poderlos incluir. Eso no quiere decir que estamos perdiendo los principios y los valores que han generado todo este movimiento desde hace muchísimos años atrás y que se consolidó con las elecciones del 2005. Entonces, se requiere la participación de todos para la construcción de una Bolivia que tiene que tener alto contenido social y aquí es muy importante. Los principios políticos, ideológicos, nunca se van a perder. La economía, todos los elementos técnicos que hay en la economía nacional y en toda economía, son esos tecnicismos que obedecen a una línea ideológica política. Los instrumentos económicos son como un vehículo, va a depender quién los maneja. Si alguien que tiene una concepción de izquierda, una concepción de derecha. Y ahí está el vehículo. Y uno tendrá que saberlo manejar para tener la velocidad, para tener que aguante la gasolina para llegar hacia la meta que se están planteando. Entonces, la economía tiene una ideología. Lo que no tiene ideología son los instrumentos que uno puede agarrar, que uno puede utilizarlos de derecha o de izquierda, los instrumentos de política económica. Y lo que nosotros hemos hecho es agarrar todos los instrumentos que se tienen, en realidad es recuperar los instrumentos. La economía boliviana estaba dolarizada, hoy el boliviano es más importante que el dólar. En el pasado había enormes déficits fiscales, hoy el déficit está controlado y tenemos más bien superávit. Hemos recuperado la política, es decir, hemos recuperado el instrumental para guiar la economía hacia donde queremos de una manera gradual, conviviendo primero con estos sectores, como dice la Constitución Política del Estado, pero sin olvidar hacia dónde nos dirigimos. Ahora, esta pregunta puede ser un poco curiosa. Algunos de los detractores políticos del presidente Evo Morales hacen esfuerzos conscientes por tratarle de restar mérito a este progreso económico. Y lo hacen diciendo de que esta prosperidad no es producto de ningún programa económico extraordinario, sino por consecuencia del narcotráfico. ¿Usted quisiera hacer un comentario al respecto? Por supuesto. Yo he tenido varios debates porque esa es una lógica equivocada que se viene manejando sobre este tema. Yo les he preguntado, ¿cuánto maneja el narcotráfico en Bolivia en este momento? Que nos digan cuánto. Yo he tenido una respuesta de la Fundación Milenio, que es una fundación del MNR, del pasado, del bonismo. Ellos hablaban de 100 millones de dólares. Yo les recordaba, claro, cuando ellos estaban manejando el país, el Producto Interno Bruto boliviano era de 8.000 millones de dólares. Tal vez 100 millones, 300, 500 millones de dólares. Podía haber sido importante para esa economía. Hoy la economía boliviana maneja 31.000 millones de dólares. Esa es la producción boliviana. Es lo que hemos hecho crecer la producción en el país. Por lo tanto, 100 o 500 millones de dólares no significa nada en términos de la producción formal que tenemos. Esa es una respuesta contundente. Segundo elemento ahí, queda claro, como usted bien lo ha dicho, no existe un programa, un modelo alternativo al que nosotros hemos implementado desde el año 2006, no hay. No tienen ellos una política que se diferencie de la nuestra, ¿verdad? No hay. No tienen alternativas para proponer al país. Por lo tanto, van a ir a otros elementos. Hablarán de narcotráfico, hablarán de corrupción, hablarán de lo que sea, con tal de manchar los resultados económicos, que para su mala suerte de ellos han sido elogiados, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo
han sido elogiados por organismos internacionales, universidades, donde me ha tocado explicar el modelo económico y los resultados que hemos logrado en todo este tiempo. Por lo tanto, no nos preocupa a nosotros ese tipo de comentarios que no tienen una base científica, porque si no, pregúnteles de dónde sacan ese efecto económico que tiene, dónde está el estudio. Nosotros hemos encargado a un ente imparcial que es la Unión Europea hacer un análisis de la economía de la coca. Ellos, ¿qué tienen para que respaldar su estudio? Nada, excepto el hígado, ¿verdad?, la rabia que tienen de que les estamos demostrando en la práctica de que nosotros sí manejamos bien la economía y que ellos tuvieron 20 años para manejar la economía y no tener un resultado bueno para la sociedad, para la gente. Y hoy se le cae toda su teoría del neoliberalismo como el techo sobre la cabeza y sin que ellos se den cuenta de lo que había pasado y de lo que necesitaba el país. Les hemos demostrado que un gobierno de izquierda maneja mejor la economía que ellos, que lo hicieron en 20 años, que nosotros hemos crecido la economía en 8 años más de lo que ellos lo han hecho en 20 años. Eso es lo que les duele y por supuesto estamos prestos a recibir todo tipo de comentarios que, repito, vienen del hígado, pero no vienen de la cabeza ni del cerebro. Al principio del proceso de cambio, hubo algunos intelectuales de la izquierda que criticaron al presidente Evo Morales por no haber cortado de raíz las relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Y eso porque estas instituciones y otras más del Consenso de Washington funcionaron como vía de conducción de programas económicos abusivos como el neoliberalismo, que por ejemplo nos cerró las minas como condicionamiento de algunos créditos. Entonces, mi pregunta para usted sería, ¿es posible cortar de raíz la relación con estas instituciones? Y si no lo fuese, como usted lo ha demostrado, porque ha tenido relaciones amigables con ellos, ¿cómo le hace para no dejar las puertas abiertas del país al intervencionismo extranjero? Bueno, en realidad para aquella gente que piensa que no hicimos nada contra el fondo del año 2006, lo primero que hicimos es no tener ningún programa con el Fondo Monetario. Hasta el mes de abril, porque del año 2006, teníamos un programa con el Fondo Monetario que había sido suscrito por gobiernos anteriores y que nosotros en abril lo suspendimos, ese programa. Hemos recuperado no solamente la soberanía en la parte política, sino también en la parte económica. Nosotros decidimos, nos podemos equivocar, pero nos equivocamos nosotros. No necesitamos que alguien nos venga a hablar en inglés para que nos equivoquemos. Nosotros hacemos nuestra política económica. La soberanía es nuestra. Por lo tanto, vamos a mantener buenas relaciones con los organismos internacionales, porque eso es un buen foro para que nosotros podamos irnos a hacernos escuchar más bien con nuestras propuestas, con nuestras ideas de cómo se debería hacer la política económica. Y por supuesto, jamás se van a convertir en estas instituciones como en el pasado, en los asesores de los gobiernos que hacían y decían lo que se tenía que hacer en nuestro país. Eso ya acabó. Por lo tanto, nosotros no tenemos problema en continuar viniendo a las reuniones del fondo. Es más, en el caso del Fondo Monetario, cada año viene a hacer su revisión de las políticas económicas, el artículo 4 que se llama, y ese artículo es publicado y nunca hemos tenido un comentario fuerte sobre la economía nacional. Tenemos nuestras diferencias, les hemos dicho, pero que tengamos diferencias no quiere decir que nos tengamos que salir del Fondo Monetario. Quisiera cerrar preguntándole sobre las reservas internacionales del país, pero no solo sobre el monto, lo cual es importante, sino también dónde están depositadas. Y si es verdad eso de que están depositadas en dólares y en los bancos estadounidenses. Bueno, estamos en el orden de los 14.500 millones de dólares, más o menos. Cuando llegamos al gobierno eran 1.700 millones de dólares las reservas, ahora estamos en 14.500, casi 14 veces más. Yo creo que la composición que tienen las reservas es la adecuada. Cuando entramos al gobierno solamente había una mínima proporción en oro y la mayor parte estaban en dólares y en depositados aquí en bancos norteamericanos y en títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Paulatinamente esto se ha ido diversificando, porque la receta que se tiene para este tema es la diversificación, no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces tenemos ya hemos aumentado la proporción, la participación de oro
en el total de las reservas de Bolivia. Hemos incrementado la participación de los títulos en euros, de los títulos en otro tipo de monedas, ¿no?, que antes no teníamos, y una parte evidentemente continúa estando en dólares americanos, pero invertidos en bancos que nos dan una altísima seguridad. Por supuesto, no puede ser de otra manera, se le exige al Banco Central que estos títulos estén en los mejores instrumentos del mercado internacional, los más seguros, y en los países donde nos otorguen la seguridad que preserve nuestra soberanía sobre nuestros recursos. Señor ministro, muchas gracias por la entrevista. Y le dejo las cámaras por si quisiera despedirse con un saludo para los residentes bolivianos en Estados Unidos. Un gran saludo a nuestros compatriotas acá en Estados Unidos. Simplemente decirles con toda la humildad, hemos hecho un trabajo para los bolivianos, para nuestro país, que requiere el concurso de todos los bolivianos, inclusive aquellos que viven en el extranjero, de que nos puedan apoyar todavía para que concluyamos la labor. Ha sido un sueño de muchos de nosotros los bolivianos, desde niños, transformar nuestro país, ver un país grande, que tenemos los recursos naturales para hacerlo. Y creo que es el momento en que todos los bolivianos, en todos los puntos cardinales del planeta, apoyen este proceso para que sigamos construyendo la Bolivia que todos hemos soñado. Muchas gracias. Muchas gracias. Les habló Juan Carlos Zambrana desde Washington, D.C.